Bueno, muy buenos días. La investigación se titula Apuntes propedéuticos para una ingeniería social ecléctica, una posibilidad de construcción hecha a partir de Conte y Broncano y la relación desarrollo-tecnología. Algunas nociones quedarán expuestas de modo muy general debido a limitaciones temporales y quedará a criterio del tribunal hacer las preguntas correspondientes para su profundización. La ingeniería social se entiende en una primera instancia a partir de Karl Popper como la construcción de instituciones sociales según un plan. Pero esta construcción es entendida desde la teoría de la complejidad como la relación de diversos conceptos plurisémicos en distintos niveles de comprensión. El trabajo transita 6 distintos niveles de comprensión que van desde el nivel 0 o lo dado, el nivel de la teoría de las ciencias sociales, el nivel de la metodología, el ámbito epistemológico, el lógico y el propiamente ontológico. Aparte, tiene una proyección relativa a partir de dos conceptos plurisémicos, que es la relación entre desarrollo y tecnología. Se habla de que es una proyección relativa porque admite la existencia de otros conceptos o variables de las que se podría proyectar el estudio del todo, o del todo social, o del todo conceptual, pero se realiza desde la proyección de desarrollo-tecnología por cuestiones funcionales, a diferencia de una proyección absoluta que considera que es la primordial al respecto de otro tipo de proyecciones que se pudieran realizar para abordar lo dado. Esto se debe a la complejidad de variables que interactúan en los distintos niveles de comprensión. Tenemos, por ejemplo, la variable política, la económica, la educativa, etc. Y al hecho de que lo que aquí se presenta son unos meros apuntes propedéuticos que plantean la posibilidad, el mundo posible, de que en un futuro se pudiera confeccionar una epistemología para una ingeniería social ecléctica. No es el planteamiento de una ingeniería social ecléctica como tal. Al respecto de la ingeniería social, Popper nos habla de dos tipos de ingeniería social: una ingeniería social holista y una ingeniería social fragmentaria. De tal manera que H es el modelo teórico-metodológico holista y el conjunto HX es el conjunto de aspectos teórico-metodológicos holistas, y F es el modelo teórico-metodológico fragmentario y el conjunto FX el conjunto de aspectos teórico-metodológicos fragmentarios. H1, H2, H3 son las premisas. Son los elementos que componen el conjunto HX, que serían como los aspectos teórico-metodológicos de H. Van mezclados. Exactamente. Las diferentes premisas son teóricas o son metodológicas. Son aspectos teórico-metodológicos. En ese sentido, la posibilidad de construcción de una ingeniería social ecléctica que se plantea como supuesto del trabajo implica que determinados aspectos teórico-metodológicos de H y de F pueden incluirse y mezclarse en un conjunto aparte, que sería E, o el modelo teórico-metodológico E o ecléctico, donde EX sería el subconjunto de aspectos teórico-metodológicos. Donde sí, el modelo E implica determinadas mejorías al respecto del modelo H y el modelo F con sus respectivos conjuntos de aspectos teórico-metodológicos, va a implicar que el modelo teórico-metodológico ecléctico va a ser mejor para abordar lo dado en sus distintos niveles de comprensión al respecto del modelo H y del modelo F. Aparte, el modelo H, tal como lo plantea Popper, no solamente incluye distintos aspectos teórico-metodológicos, al igual que el modelo F, sino que posee distintos modelos, que genéricamente participan de las características que los hacen ser modelos holistas o modelos fragmentarios. A modo de ejemplo, entre los modelos H o los modelos holistas no solamente encontramos a Conte, sino también el modelo de Marx. Y entre los modelos fragmentarios no solamente encontramos a Broncano, sino también, por ejemplo, Popper nos habla de Malinowski como el primer ingeniero social fragmentario. Así, la ingeniería social implicaría una delimitación para abordar el trabajo, conforme a la cual el modelo H1 sería el planteamiento de Conte y el corpus de análisis estaría compuesto por el discurso del espíritu positivo, y el modelo F implicaría la selección de un modelo F1, un modelo teórico-metodológico F1, que sería el de Broncano, y este modelo de Broncano lo analizaríamos a partir de la filosofía del cambio tecnológico. Ese sería el corpus de análisis para construir E. Para comodidad expositiva y el desarrollo del trabajo, al llegar a esta parte, H1 llega a ser E, F1 llega a ser F y E1 llega a ser E. La selección de las proposiciones de H y de F implica primero un conjunto P, que es el conjunto de aquellas proposiciones cargadas de peligros ontológicos, lógicos, epistemológicos y metodológicos para la construcción
de E y su interacción con lo dado. Significa ahí los peligros, ¿no? Los peligros. Peligros. Peligros implica aquellas cuestiones que deben ser evitadas a la hora de confeccionar el modelo teórico-metodológico. Son como principios orientativos de hacia dónde no debe ir. Lo que no debe ser. Sí. Exactamente. El conjunto CA implica un conjunto de proposiciones con algún contenido semántico adecuado para la construcción de E. O sea, aquellos aspectos que podemos rescatar de H y de F que sirvan para la construcción de E. Los criterios lógicos de la selección de P implican la figura de modus tollens, conforme a la cual un conjunto de variables X implica determinados peligros, por lo que para que E se prive de estos peligros debemos negar en E la existencia de estas variables. Y los criterios de selección lógica del conjunto CA implica la figura opuesta o la del modus ponens, conforme a la cual si un conjunto de variables X implica determinadas mejorías al respecto de H y F, debe aceptarse la construcción de E el conjunto de variables X para obtener estas mejorías en la construcción de E. En una primera instancia se planteó la existencia de 3 conjuntos proposicionales. No obstante, debido a la ambigüedad a la hora de diferenciar el conjunto CA del otro conjunto que se proponía, que era el CM, que era el conjunto de aquellas proposiciones con algún contenido semántico que debía ser modificado para ser incluido en I, decidió en última instancia fusionar ambos conjuntos. ¿A qué se debe? Por ejemplo, dentro de la discusión, para separar ambos conjuntos, podríamos decir que el solo hecho de aislar un aspecto teórico-metodológico de un modelo teórico-metodológico ya de por sí mismo es modificable. Entonces, para evitar esa ambigüedad entre el conjunto CA y el conjunto CM, se eliminó el conjunto CM. Aparte, se iba a utilizar solamente la figura del modus ponens, pero a la hora de eliminar el conjunto CM, se vio que para factores de análisis y factores expositivos, era más fácil adecuar cada uno de los conjuntos a una de las figuras lógicas. Así, una ingeniería social ecléctica se privaría del conjunto PA, que sería un subconjunto P, que serían los peligros epistemológicos de H, y del subconjunto PB, que sería un subconjunto de P, o los peligros epistemológicos, lógicos, epistemológicos y metodológicos de F. Y al mismo tiempo rescataría determinado contenido para su construcción. Por efectos limitativos, se seleccionaron 12 proposiciones que implicaban peligros en PA y 11 proposiciones en PB, y se seleccionaron 11 proposiciones relacionadas con CAA, que sería el subconjunto de CA relacionado con el contenido adecuado para la construcción de H, y 10 proposiciones de CAB relacionadas con, que es un subconjunto de CA, relacionadas con lo que puede ser aceptado de F para E. En ese sentido vamos a pasar a una parte que es más general por cuestiones de tiempo, que es describir un poco cómo fue este proceso. Por ejemplo, en relación con Conte, que sería el modelo H, encontramos que el primer peligro es buscar un sistema filosófico indivisible, pues implica un supuesto ontológico que es la unidad indisoluble del ser, un supuesto epistemológico que es la unidad de la ciencia y el conocimiento, y un supuesto metodológico que es la unidad de método. Si aceptamos esto, se limita los mundos posibles, o sea, aquellos discursos a partir de los cuales se habla de la gran disciplinariedad y la complejidad del conocimiento, y no solo eso, sino también entramos en contradicción por lo dado, porque por ejemplo encontramos ciencias transdisciplinarias como la arqueología, donde se mezcla la tecnología y distintas disciplinas científicas y con sus respectivos métodos. Esto reduce de la mesa de la discusión para la construcción de la ingeniería social ecléctica muchas variables que podríamos tomar en cuenta al respecto de lo que es la relación desarrollo-tecnología. El PA2 implica que el peligro de que al considerar una ley de la evolución natural de la inteligencia se caiga en el supuesto ontológico considerado más peligroso a lo largo del trabajo, que es suponer que el ser necesariamente tiende hacia la perfección. Pues esto implica la adopción de axiomas epistemológicos radicalmente optimistas, o sea, el ser siempre tenderá hacia ser mejor. Y el papel de la tecnología siempre implicará desarrollo y sería valorar el desarrollo como algo inevitable. Esto excluye de la mesa de la discusión muchos discursos y muchos mundos posibles. Al respecto de PA3 y PA4 encontramos el peligro del adultocentrismo, esto entendido en términos epistemológicos, porque se considera una única etapa del pensamiento como maduro, lo que implica el supuesto
epistemológico de aceptar una única línea de posibilidades como viables para la perfección, por lo que todo el proceso está destinado a arribar o permanecer en una única disposición lógico-epistemológica, lo que implicaría un único orden tecnológico y una única noción de orden y progreso, lo cual entraría en contradicción, por ejemplo, con lo que es el cambio y la innovación tecnológica. Al respecto de PB1, ya directamente con Broncano, ¿verdad? O el modelo F, diríamos que existe el peligro de tener una proyección absoluta enfatizando la variable tecnología. ¿En qué sentido? Broncano dice que la tecnología ha desplazado al mundo físico y al mundo social como objeto privilegiado de la reflexión filosófica. O sea, a diferencia de ese trabajo que toma como una de sus partes de su proyección, uno de los conceptos plurisémicos, la tecnología desde una perspectiva relativa, Broncano la toma como una perspectiva absoluta, lo cual excluye muchos mundos posibles al respecto del abordaje de lo dado. El PB3 implica el peligro que menciona Broncano en relación a su estudio de lo que es el determinismo tecnológico, de concebir a la racionalidad tecnológica exclusivamente como una racionalidad instrumental. Debemos evitar caer en este peligro a la hora de confeccionar una ingeniería social ecléctica porque limita el alcance comprensivo y la complejidad de la racionalidad tecnológica. Una cuñita ahí. Recuerden que habíamos visto que en Broncano y en Jesús Vega la racionalidad es astuta, ¿verdad? Es astuta. O sea, el ingeniero y el tecnólogo no siguen el camino más largo, sino que siempre va a intentar buscar el camino más corto para llegar a su producto. Persiguiendo la eficiencia. Persiguiendo la eficiencia. Sí. El PB4 implica considerar la crítica a la razón instrumental, el peligro de considerar a la crítica a la razón instrumental como la única tarea de las ciencias sociales. Si bien es una tarea de las ciencias sociales, la crítica a la razón instrumental no es la única tarea. Y esto también puede implicar el peligro de excluir radicalmente la razón instrumental de toda valoración funcional adecuada para la construcción de una ingeniería social ecléctica. Aquí se plantea salir de los radicalismos y tomar de todo un poquito. Entonces no podemos excluir la razón instrumental porque también va a implicar el aporte de determinadas variables a la construcción de la ingeniería social ecléctica. Tanto el temor a la razón instrumental como la razón instrumental, partiendo desde la perspectiva de Broncano, conforman parte del imaginario social de cada contexto y son importantes para valorar el orden y el progreso en términos tecnológicos. El PB7 implica el peligro de negar el etos interno de la tecnología y o el etos contextual de la tecnología. El PB8 el considera la racionalidad normativa, que la racionalidad normativa, el peligro de que la racionalidad normativa se convierta en un discurso estático y funja como un tribunal de la razón. El contenido, ya entramos en el conjunto CAA, aquí me faltó una A. El CA1, que es lo que se rescata de Comte o del modelo H, implica que Comte es muy válido esta afirmación de Comte de la necesidad de un nuevo sistema teórico-filosófico, que para nuestra época, o para lo que se pretende plantear aquí, la posibilidad de la construcción de una ingeniería social ecléctica, implicaría que debe adecuarse a la complejidad de las necesidades humanas y la diversidad cultural y contextual, y debe partir de nuevos supuestos ontológicos, epistemológicos, metodológicos y científicos sociales. Al respecto del CAA3, muchos sistemas metafísicos exageran las argumentaciones, tal y como lo expone Comte, por lo que para nuestro planteamiento deben ser tomados en cuenta exclusivamente como mundos posibles, a partir de los cuales podamos identificar algunos aspectos importantes para la confección de la ingeniería social ecléctica y la normativa que conduzca el proceso. Pero no podemos olvidar, como bien lo menciona Comte, que muchos de estos sistemas no pueden ser apreciados en lo dado ni llevados a la práctica, por lo que hay un divorcio entre N0 y N5, al modo de Parménides, ¿verdad? Que nos dicen en el N5 de que el ser está privado de movimiento, y hay un divorcio total con el nivel 0 por lo dado. Esto implica la necesidad de renunciar a la búsqueda de las causas primeras de todas las cosas, que es un punto acertado en el planteamiento de Comte. CAA4 implica que la eficiencia científica resulta de la conformidad con lo dado, y este debe ser uno de los puntos de partida de la normativa ecléctica y dinámica que busca orientar a partir de una ingeniería social el orden y el progreso. CAA7 implica rescatar del modelo de Comte determinados aspectos metodológicos, como lo sería la concepción dinámica del estudio del progreso y la concepción estática del estudio del orden.
Ya esto ha sido respetado por distintas disciplinas, como por ejemplo los estudios sincrónicos y diacrónicos de la lengua realizados por la lingüística. También CAA8 implica que puede ser un criterio para ordenar la mesa de la discusión al respecto de las variables que deben ser tomadas en cuenta en la construcción de la ingeniería social ecléctica, la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo que trae Conte de Kant. Al respecto de lo que plantea Broncano o el sistema F, el aspecto CAB1 implica rescatar la descripción que hace Broncano de lo dado como un sistema complejo de interacciones en distintos grados de comprensión simbólica. CAB2 implica que la tecnología es una variable de suma importancia para la comprensión compleja de lo dado, no la variable, sino una de las variables. CAB3 implica que no solo es importante para la comprensión de lo dado, sino para la reflexión del ser humano sobre sí mismo. Y CAB6 implica que la racionalidad tecnológica no puede ser exclusivamente instrumental porque implica la inclusión de valores, lo que de un solo nos ayuda a estar al margen de los peligros, del peligro del etos tecnológico, de negar el etos tecnológico. PAB7 implica que el futuro está abierto a una cantidad indeterminada de mundos posibles, y PAB8 implica que debe existir una normativa adecuada para nuestro caso al margen del conjunto P. Las conclusiones más importantes del proceso implica la necesidad de renunciar a los radicalismos teórico-metodológicos, identificar sus supuestos lógicos y ontológicos para ubicarse al margen de sus peligros y seleccionar aquellos aspectos de diversos planteamientos teórico-metodológicos que puedan ser adecuados para la construcción de la ingeniería social ecléctica. Existe la necesidad de un soporte teórico-filosófico nuevo y dinámico para la formulación de la ingeniería social ecléctica y funcional. Las epistemologías modernas y tradicionales no están diseñadas a partir de la comprensión de la complejidad del conocimiento actual, por lo que el peligro más general que se halló tanto en H como en F es un peligro de carácter ontológico que ya mencionamos anteriormente, y es el supuesto de que el ser necesariamente tenderá hacia la perfección. En Conte, entendido en términos de orden y progreso hacia un único norte inevitable, que sería el estadio positivo, y en Broncano a partir de un supuesto derivado que sería que la tecnología necesariamente implicará desarrollo. Consecuencias de este supuesto ontológico y propuestas respecto de la fundamentación de una ingeniería social ecléctica. Entonces vamos paso a paso, nivel por nivel. En el nivel ontológico, este supuesto implica que el ser siempre tiende hacia la perfección. Se parte fundamentar una ingeniería social ecléctica con un supuesto ontológico distinto, conforme al cual el ser muta, pero la dirección depende de una combinación compleja de variables. En el plano epistemológico, el peligro ontológico implica, en el plano epistemológico, que se acepta críticamente determinados axiomas que excluyen de la mesa de la discusión muchos mundos posibles. Entonces, para la epistemología se propone que los axiomas deben ser reconocidos y aceptados como hipótesis provisionales. En el plano metodológico, este supuesto peligroso implica que los objetivos tienen un único norte y un único camino hacia la investigación eficiente, de acuerdo a ese norte preestablecido. Aquí se propone que los objetivos sean funcionales y puedan ser modificados en el proceso de construcción de la ingeniería social en relación con lo dado, con criterios funcionalistas. Las ciencias sociales tienen implicaciones al respecto de este supuesto peligroso, que sería que los axiomas de los que se parte determinan las proyecciones discursivas generadas para la interpretación. Por lo que aquí se propone evitar, desde la perspectiva de Morán, la totalización de lo particular y realizar ejercicios de combinación ecléctica de elementos de distintas teorías que puedan identificar mejoras teóricas para la comprensión de lo dado. De lo cual, lo que se realiza en este trabajo, como menos apuntes propedéuticos, es uno de tantos ejercicios que podrían contribuir. En lo dado encontramos discursos en pugna y realidades sociales que contradicen parcialmente el supuesto ontológico del perfeccionamiento continuo del ser. Así, a modo de conclusión general, podríamos decir que del ejercicio específico, una noción compleja en términos de mundos posibles de Broncano, del orden y el progreso de Conte, entendidas estas nociones como desarrollo humano complejo y contextual, pueden conformar un modelo teórico y metodológico distinto de H y F y con evidentes mejoras ontológicas, epistemológicas y metodológicas al respecto de H y F.
Bueno, varias cosas. ¿Cómo, digamos, el modelo o las premisas que se descartan, ¿verdad? Son una ontología estática, ¿verdad? Casi que fija, ¿verdad? Los hechos. Y la otra es más dinámica, ¿verdad? Sí, esa es otra ontología. Entonces, ¿cómo la ontología dinámica evita el relativismo? Evitar el relativismo, bueno, aquí